Podéis abrir la Biblia, os invito a que abráis la Escritura por Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios capítulo 7. Quiero deciros que todo lo que hoy venimos hablando tiene un hilo conductor, una misma idea, y aunque el texto que vamos a leer pareciese que está fuera de la idea que venimos hablando, no es así. No es la realidad. Y os daréis cuenta que hoy todo va acerca de el reino de Dios, el mensaje del reino de Dios que nos ha salvado, como dice Efesios, para que nosotros que hemos sido creados por Dios podamos cumplir con las obras que Él ha puesto delante de nosotros. Así que os animo a que abráis vuestra Biblia por Primera de Corintios capítulo 7, donde Pablo va a seguir dando respuesta a la carta que recibió de la iglesia en Corinto. La forma de hecho que comienza este capítulo 7 confirma esta realidad. Pablo dice en el versículo 1, en cuanto. Estas son palabras que el apóstol va a repetir una y otra vez. En cuanto a lo que me preguntasteis, en cuanto a lo que me dijisteis, en cuanto a vuestra queja, en cuanto a vuestro comentario, Pablo va a utilizar esta frase una y otra vez. De hecho, este es uno de los propósitos de Primera de Corintios. Contestar a su carta, dar réplica a lo que le dijeron a Pablo en una carta previa de la cual lamentablemente no tenemos ninguna copia. Pero Primera de Corintios tiene también la idea de dar respuesta a lo que los corintios le dijeron a Pablo. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 7 y veremos cómo Pablo sigue contestando alrededor de un mismo tema a estos hermanos. Dice, en cuanto a las cosas de que me escribiste, no puede ser más claro. Hubo una carta anterior. Me dijisteis algo y ahora os respondo, viene a decir Pablo. Bueno es para el hombre no tocar mujer. No obstante, por razón de las inmoralidades, que cada uno tenga su propia mujer y que cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. La mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y asimismo el marido no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os privéis el uno del otro, excepto de común acuerdo y por cierto tiempo, para dedicaros a la oración. Volved después a juntaros a fin de que Satanás no os tiente por causa de vuestra falta de dominio propio. Mas esto digo por vía de concesión, no como una orden. Sin embargo, yo desearía que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, uno de una manera y otro de otra. A simple vista parece que este es un texto que está completamente separado de lo que venimos hablando. Pero hermanos, por la gracia de Dios, por su misericordia, vamos a entender que el propósito de Dios es diferente de lo que a simple vista parece con estas palabras. Oramos y pedimos al Señor que nos guíe. Padre Celestial, ahora te pedimos que en tu gracia y misericordia tú hables a nuestras vidas a través de esta palabra. Señor, sabemos que eres tú quien enseña, quien habla cuando abrimos la Biblia. Por eso nos agarramos a ese poder que tú tienes a través de tu palabra de tocar la vida de las personas y te pedimos, Señor, que tú intervengas en este estudio con poder. Que tú nos ayudes a entender la esencia de estas palabras. Que tú nos ayudes a entender lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Padre, por tu Espíritu Santo, interven con poder. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, lo que acabamos de leer es sencillo. Lo que hemos leído en 1 Corintios capítulo 1, del versículo 1 al versículo 7, es principalmente la respuesta que da Pablo a esas mujeres de la iglesia que habían decidido voluntariamente parar de tener relaciones sexuales dentro del matrimonio. Pablo va a abordar ese tema. Les dice que privar al marido de esas prácticas
Lo cual podría explicar por qué vimos la semana pasada en el capítulo 6 del 12 al 20 que algunos de estos hombres acudían a los templos con las prostitutas. O sea, privar a sus maridos de eso, sacar la sexualidad de sus matrimonios, no beneficiaba. No es algo correcto, no es algo bueno hacerlo en el matrimonio y por lo tanto Pablo lo prohíbe. De hecho, hoy vemos el otro lado de la moneda. Si la semana pasada hablábamos a los esposos, en el capítulo 6 del versículo 12 al versículo 20, hoy el texto va más orientado a las esposas, pero poco a poco, y lo seguiremos viendo este tema conforme avancen las semanas, poco a poco Pablo va haciéndonos entender la esencia del mensaje de Corintios. Pablo va haciéndonos entender que una mala teología, una mala concepción de la vida espiritual, un mal entendimiento de lo que Dios dice en su palabra afecta la vida del creyente y por lo tanto afecta su testimonio. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. El testimonio de los creyentes se estaba viendo afectado porque no habían entendido bien lo que es la espiritualidad. Fijaos, algunas mujeres creyentes que ya tenían al Espíritu Santo y decían ellas que hablaban en lenguas espirituales, entendieron, asimilaron que en el futuro glorioso que les esperaba no habría matrimonio. Eso habían dado, por cierto. Eso habían entendido, que en el futuro glorioso que les esperaba como creyentes no habría matrimonio. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo que dijo en Mateo 22:30, en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Eso dijo Jesús. Y esta idea estaba en la mente de estas hermanas que decían que como en el futuro glorioso no iba a haber matrimonio, pues el matrimonio aquí, si eran convertidas, se había acabado, se había terminado. ¿Qué hicieron? Pues como en la nueva vida no iba a haber matrimonio, no iba a haber casamiento y ya habían entrado en esa nueva vida, entonces devaluaron el matrimonio. Desecharon el matrimonio como algo malo, como algo que no pertenece a la nueva vida en Cristo. Y la consecuencia inmediata de esa acción fue terminar con toda vida sexual dentro del matrimonio. Fijaos, esto es un problema muy grave que se fue extendiendo durante toda la historia hasta nuestros días. Porque tradicionalmente la santidad se ha asociado a asexualidad. Eso es lo que se ha dicho durante toda la historia, que la santidad está unida, la pureza está unida a la asexualidad, a no tener relaciones sexuales. O sea, no tener relaciones se ha visto durante toda la historia como una posición mucho más espiritual, como una posición mucho más elevada, como una posición mucho más santa. Esto principalmente, hermanos, se ha visto así por el énfasis que la Iglesia Católica Apostólica Romana ha hecho de la virginidad de María. De hecho, la Iglesia Católica Apostólica Romana, ha entendido y está enseñando que María fue siempre virgen. El dogma de la Iglesia Católica dice que fue virgen antes, durante y después del nacimiento del Señor Jesucristo. Su supuesta virginidad tras el nacimiento de Cristo se considera una señal de altísima santidad. Y durante toda la historia se ha unido esa santidad a la asexualidad. De hecho, la Iglesia Católica se apoya en un documento llamado el Protoevangelio de Santiago. En ese Protoevangelio de Santiago se explica cómo María fue siempre virgen. Ahí se dan razones por las cuales ella no tuvo hijos después de Jesús. Se piensa, según este documento, que José era un hombre mucho más mayor que María, que enviudó, pero tenía hijos. Al casarse con María, esos hijos eran hijos legítimos de María, aunque no biológicos,
Por eso María siempre se mantuvo virgen durante toda su vida. Pero la palabra del Señor es clara, hermanos. Mateo capítulo 1, versículo 25, habla claramente que José no tuvo relaciones hasta que María dio a luz a Jesús. Fue puro al matrimonio, no tuvo un matrimonio anterior. Pero por esa idea se ha ido llevando toda la historia un mal concepto, se ha ido enseñando un mal concepto acerca de la sexualidad, que es algo que Dios ha creado para el matrimonio. Por eso Pablo jamás creyó o dijo, enseñó, no solo aquí, sino en ninguno de los otros textos de Pablo, en ninguna de las otras cartas, Pablo dijo que el matrimonio o la sexualidad fuese algo malo, fuese algo pecaminoso. ¿Cómo iba a hacer eso Pablo si Dios había dicho que no era bueno que el hombre estuviese solo? ¿Cómo iba a decir Pablo que el matrimonio o la sexualidad dentro del matrimonio es algo malo si es algo que Dios ha creado? Pablo jamás hubiese contradicho un mandato de Dios. Él aconsejó la soltería, quedarse sin casarse, dentro del contexto de persecución en el que vivían los primeros cristianos. En ese contexto, Pablo sí dijo que permaneciesen solteros, que se quedasen solteros, porque tal soltero les podía dar a los solteros una ventaja mayor. Le podía dar a los solteros la capacidad de huir de esa persecución sin ningún tipo de atadura o sin ningún tipo de carga. De hecho, dice el versículo 26 del capítulo 7, leedlo conmigo si queréis, Primera de Corintios 7, 26, dice, es bueno, en vista de la presente aflicción, que el hombre se quede como está. Fijaos lo que dice clarísimamente Pablo en este versículo 26, que si estás soltero, por la aflicción que estamos viviendo, por la persecución que estamos viviendo, quédate soltero, porque escapar va a ser mucho más fácil. Pero si estás casado, eso también lo dice este versículo. Si estás casado, quédate como estás, unido a tu esposa y esposa unida a tu marido. De hecho, estas palabras nos recuerdan mucho a las que ya dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 23. Esto ya lo expresó Jesucristo antes que Pablo. En Lucas 21 Jesús dice, ay de las que estén encintas y de las que estén criando en aquellos días, porque habrá una gran calamidad sobre la tierra e irá para este pueblo y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Jesucristo ya anunció, ¡ay, qué pena me da! Si esta persecución que va a venir por parte de los romanos principalmente pilla a las mujeres embarazadas o dando a luz o criando a hijos pequeños, porque escapar va a ser mucho más difícil. Hermanos, en el 70 después de Cristo, los romanos rodearon Jerusalén y la hollaron. Esto quiere decir, la destruyeron por completo. Aquellos que tenían familia, aquellos que tenían hijos, aquellos que eran muchos en familia, les costó escapar. Los que eran solteros tenían cierta ventaja. Un ejemplo de esta realidad que anunció Jesucristo y que luego habla Pablo en este capítulo 7 son Aquila y Priscila. Este era un matrimonio amigo de Pablo. De hecho, junto con Pablo, comenzaron la obra en Corinto, nos dice Hechos capítulo 18. Pues bien, a Priscila y Aquila, el emperador romano Claudio los expulsó de Roma, pero no a ellos en particular, a todos los judíos. Los expulsó, los echó. La persecución era tremenda. Por eso dice Pablo, hey, yo no estoy en contra del matrimonio. Yo no estoy a favor del celibato, como si fuese la opción única. Lo que estoy diciendo es que si no estáis casados, mejor quedaros así, para que podáis escapar. Pues bien, estas hermanas, según leemos en nuestro texto de hoy, entendieron que era espiritualmente superior no estar casada. Que la mejor opción, la mejor forma de vivir una vida pura, una vida santa, una vida
que agradase a Dios era vivir sin apego y apetito a las cosas terrenales o físicas. Pero hermanos, este pasaje que tenemos hoy, 1 Corintios 7, del 1 al 7, señala las consecuencias de una mala perspectiva espiritual. Eso es lo que está señalando Pablo aquí. Que una mala conciencia espiritual, una mala perspectiva de las cosas espirituales nos hace vivir una mala espiritualidad. Si entendemos las cosas espirituales de forma errónea, vamos a vivir de forma errónea. Hermanos, aquí vemos que dio como resultado matrimonios pobres, matrimonios que se estaban destruyendo el uno al otro. Por eso digo que hoy vemos el otro lado de la moneda. La semana pasada se hablaba a los maridos, hoy se habla a las esposas. Ese es el otro lado de la moneda. En Corinto se estaban destruyendo. Estaba habiendo una combinación destructora para el matrimonio. Los hombres iban a otras mujeres y las mujeres privaban a sus maridos de tener relaciones. Era horrible lo que estaba pasando. La frase que inspiró el comportamiento de estas hermanas fue la que encontramos en el versículo 1, una frase popular en la época. Es bueno que el hombre no tenga relaciones sexuales con su mujer. Eso es lo que dice esta frase, porque la palabra tocar significa tener relaciones sexuales. Y muchos, durante la historia también, han pensado que es Pablo, el propio Pablo, quien escribe esta frase. Que es Pablo quien afirma aquí que solo el celibato es el mejor estado para la persona y que el sexo y el matrimonio es algo malo, es algo diabólico. Esto, ya lo hemos dicho, es imposible. Pablo nunca diría algo así. Pablo jamás diría algo que Dios creó que fuese malo. Jamás diría el apóstol Pablo que lo que Dios ha creado es pecado. Más bien esta frase en el versículo 1 es el pensamiento de la época. Es el pensamiento que ellos tenían. No era el pensamiento de Pablo, sino que era el pensamiento, la idea de los corintios. Le venían a decir a Pablo, hey, si tú, Pablo, no estás casado, si tú eres un hombre que vive soltero y además no buscas casarte y como dijiste la semana pasada, condenas con rotundidad las relaciones extramatrimoniales, Pablo, ¿no sería mejor no tener relaciones sexuales ni siquiera en el matrimonio? Tú no estás casado. Nos dices que si vamos a otras mujeres hacemos mal. Tú no quieres casarte. Pues Pablo, ¿no sería mejor que no nos casáramos ninguno? Así evitamos el problema. Dado que ya pertenecemos al reino de Dios por su espíritu, Pablo, ahí ya no hay matrimonio. ¿Por qué no ser como los ángeles ya? ¿Por qué no vivir como los ángeles, Pablo? Hermanos, lamentablemente una mala concepción del matrimonio y de las relaciones matrimoniales lleva a veces a la abstinencia por pensar que es malo, por pensar que es pecado, por pensar que es diabólico. El sexo, como todo, se ha corrompido. Pero fue creación de Dios para el matrimonio. Lo que ocurre es que al corromperse de tal forma, al presentarse de manera tan obscena, hemos tendido a llevarlo al otro lado, al lado opuesto, cuando no lo es, hermanos. Por eso la respuesta de Pablo en el versículo 2 es firme y muy pragmática. Viene a decirles lo que va a ser su vara de medir, su fundamento a partir de ahora. Lo que dice en el versículo 26 que ya hemos leído, que el hombre se quede como está. Esa es la idea. Que el hombre casado continúe en las relaciones con su propia esposa y que la esposa que está casada continúe las relaciones con su propio esposo. O sea, que mantengan una vida conyugal completa. Por lo tanto, anima al matrimonio a dos cosas. Una, a que el matrimonio tenga relaciones solo entre ellos y no con otros. Este mensaje va para los hombres, lo vimos la semana pasada. Y dos, que no dejen de tener relaciones por pensar que es malo y que no pertenece a una vida santa. Este mensaje es el que hoy da a las mujeres. Le dice, si estás casada, quédate casada. Quédate casada y cumple con el deber marital. Porque si no lo haces, puedes favorecer a todo tipo de inmoralidades.
Eso es lo que remarcan los versículos 3 y 4, donde se dice que las relaciones sexuales son un deber dentro del matrimonio. Un deber para el esposo y un deber para la esposa, dice el versículo 3. Que en ese estado de matrimonio, hermanos, no somos libres ya. Nos debemos el uno al otro. Nos pertenecemos al otro. Los cónyuges de mutuo acuerdo deben estar siempre listos para entregar su cuerpo al otro. Eso dice el versículo 4. El comentarista Gordon Fee lo expresa perfectamente. Dice, los cónyuges están endeudados el uno con el otro en lo sexual. Hermanos, yo sé que este no es plato de buen gusto para todos. Veo vuestras caras torcerse y me lo dicen todos. No os preocupéis. Tampoco es fácil para mí hablar de ciertos asuntos, os lo aseguro, os lo puedo prometer. Este es un tema muy espinoso, lo sé. Se mezclan libertades, se mezclan derechos, se mezclan opiniones y es un lío que a veces no sabemos por dónde salir. La postura tradicional de la Iglesia tampoco ha ayudado. Ya lo hemos visto, lo que la Iglesia ha venido diciendo con respecto a la sexualidad. Que si no tienes sexo, eres más santo. Y eso lo refuerza mucho más las ideas libertarias que estamos viviendo y que estamos viendo hoy día. Yo con mi cuerpo puedo hacer lo que yo quiera. Todo eso ha hecho que de estos temas no podamos ni hablar. No podamos ni comentarlos. Y si se hace en la Iglesia, parece que siempre estamos dando la impresión, estamos diciendo que el sexo es un privilegio del marido y una obligación de la mujer. Pero eso es un error. Es un error para quien lo predique así y para quien lo entiende así. Un error muy grave. Si pensamos así, si creemos eso, hermanos, es porque siempre hemos mirado a este tema desde el ángulo equivocado. Si tu pensamiento al escuchar este tipo de predicaciones es ese, tienes la vista desviada. Estás mirando el tema desde el ángulo equivocado. Pablo no lo enfoca desde la posición de tú me debes. Eso no está diciendo Pablo ni aquí ni en ninguna de sus cartas. Pablo no está diciendo a los cónyuges que tienen que tener la actitud de te exijo, dame lo que me debes. Eso no está diciendo Pablo. Si lo vemos así, nos estaremos equivocando. Pablo lo ve desde el ángulo de yo te debo. Yo me entrego. Mis queridos hermanos, en un matrimonio que se ama, en un matrimonio que ha entendido cuál es el propósito del matrimonio, qué es lo que Dios quiere para el matrimonio, un matrimonio que entiende claramente lo que Dios ha creado como matrimonio, en ese matrimonio jamás se oirá te reclamo. Nunca. Más bien se oirá me entrego, me doy, me ofrezco. Porque esa es la esencia del matrimonio, igual que es la esencia del Evangelio. Me entrego. No te exijo, me doy. Por lo tanto, quien lo vea de otra forma se está equivocando. Cuando se habla de estos temas no estamos diciendo que el privilegio es para el hombre y la obligación para la mujer. No. Esto es recíproco. Va hacia los dos lados. Ambos deben aspirar. Hombre, mujer, marido y esposa deben aspirar a satisfacer al otro tanto como sea posible. En el matrimonio, hermanos, yo no tengo la autoridad sobre mi propio cuerpo. Una vez que me casé, ya eso no depende únicamente de mí. Yo no puedo hacer ya con mi cuerpo lo que me dé la gana. Por lo tanto, un cónyuge no puede negarse al otro a menos de algunas razones que ahora veremos. Lo que quiero decir, mis queridos hermanos, y oídme con mucha atención, en el matrimonio no hay espacio para la independencia. No hay hueco para la independencia.
Eso de tener 2 cuentas bancarias, mi dinero, tu dinero, mi tiempo, tu tiempo, los lunes y los miércoles yo salgo con mis amigas, los jueves y los viernes tú con tus amigos, y parecen 2 matrimonios que están viviendo vidas paralelas, que ni siquiera conocen lo que el otro hace. En el matrimonio no hay espacio para la independencia. ¿Pero qué ocurre? Queremos matrimonios independientes. Nos encantan los matrimonios independientes. Y eso no puede ser, hermanos. De hecho, nos gusta tanto que ahora es casi pecado decir que alguien es dependiente de otra persona. Que la esposa hoy diga que no trabaja y que vive gracias a que su marido trabaja y gana un salario es como una aberración, como un pecado mortal. Y no puede ser, hermanos. El problema surgió en Corinto porque la mujer decía que con su cuerpo podía hacer lo que quería, que no iba a darle placer a su marido porque ella era muy espiritual. Y Pablo le dice a la esposa en el versículo 5, no os privéis. ¿Va claro? Imposible. No os privéis. ¿Sabéis qué significa esta frase no os privéis? Significa dejad de defraudaros el uno al otro. O sea, no le quites lo que legítimamente le pertenece al otro. Qué triste, existe un fraude matrimonial. Y a veces tan sutil que no nos damos cuenta. A veces los matrimonios no llegamos a la comprensión de que hemos usado de estas prácticas y hemos cometido un fraude dentro del matrimonio. Le hemos robado al otro lo que le pertenece. Hemos privado al otro de lo que le pertenece. Hermanos, cuando las partes no cumplen su parte, entonces estamos cometiendo un fraude matrimonial. Y Pablo dice, no os privéis, excepto, versículo 5, excepto, aquí hay una concesión, dice el versículo 6, por lo tanto esto no es un mandamiento. Esto no es un mandamiento como si fuese la norma dentro del matrimonio. Pablo quería llegar a un punto medio. No quería ser radical y por eso llega a un punto medio y dice que jamás podían dejar las relaciones sexuales dentro del matrimonio apelando a que es una orden bíblica, un mandato de Dios. No, es una concesión. Deja claro Pablo ese punto. Una concesión que la abstinencia temporal para la oración no se puede elevar a mandamiento, sino que es una concesión que se permite. Quizás estas mujeres tan espirituales decían que iban a orar. Y por eso privaban a sus esposos de eso, porque iban a orar. Y Pablo dice, está bien, me parece correcto, pero tiene que haber condiciones. 3, más concretamente. La primera, que sea algo acordado, dice Pablo. En otras palabras, que ambos estén de acuerdo en que haya ese tiempo para poder dedicarse a la oración. Segundo, que sea un tiempo corto, no eterno, corto. Y tercero, que se vuelva con la intención de disfrutar juntos del afecto mutuo. Si no, Pablo dice, se convierte en un castigo para el marido y lo que es peor, una puerta abierta a la tentación, una puerta abierta al pecado. Hermanos, esto es glorioso. Dios no crea las cosas porque sí. Dios crea el matrimonio y dentro del matrimonio, la sexualidad del matrimonio, por muchas razones y no son todas por placer. ¿Sabéis qué, mis queridos hermanos? Una de las formas más efectivas de evitar la inmoralidad, de evitar la tentación y el pecado dentro del matrimonio es si ambos están dentro del orden matrimonial. Si ambos vuelven al orden matrimonial pronto. Efectivamente, no había excusas por el pecado de los hombres yendo a las prostitutas, como vimos la semana pasada. No hay excusas, se equivocaron, erraron, cometieron una aberración. Pero la prohibición continua de las mujeres a sus maridos tampoco ayudó. Y hermanos, esto es lo que más preocupaba al apóstol Pablo.
Esta idea es la que más preocupaba a Pablo, que la iglesia, que el hombre y la mujer, que el matrimonio estuviese cayendo una y otra vez en las tentaciones de Satanás. Eso es lo que más preocupaba a Pablo del asunto, que la iglesia estuviese cayendo una y otra vez en las trampas de Satanás y que el diablo, estuviese separando más y más a la iglesia del propósito de Dios para ella por su desobediencia. Eso es lo que realmente cargaba el corazón del apóstol, el reino de Dios, el evangelio. Ese evangelio que transforma no estaba siendo bien representado. Ese evangelio que cambia las vidas, como hemos visto en este precioso sketch que han compartido con nosotros la clase de los gamers. Ese evangelio que cambia, que da bienestar, no estaba siendo bien representado y eso cargaba el corazón del apóstol y por eso dice, tengo que hablaros de esto. No por el simple problema entre vosotros como marido y mujer, sino porque el reino se está viendo afectado. Termina Pablo en el versículo 7, diciendo que la soltería no es una norma. Eso dice Pablo, sino un regalo. La soltería es, dice el versículo 7, un don para poder hacer lo que él hacía, ser misionero, viajar, llevar el evangelio a diferentes lugares en la libertad que lo hacía, sin tener una carga. Hermanos, el celibato no es algo que se escoge. La persona no escoge ser célibe, no, sino que es algo que viene concedido por Dios. La persona entiende que es un don de Dios, es un regalo de Dios y escoge obedecer a Dios y andar por ese camino y Dios la fortalece y la ayuda. Por eso, si estás casado, no puedes ampararte en el celibato. Si estás casado, no puedes elegir la vía del celibato como una opción, porque eso sucede antes. Es un llamado de Dios, es un don de Dios. Estas mujeres estaban insistiendo en el celibato dentro del matrimonio, apoyándose en la situación de Pablo. Hey, ¿tú no estás casado? Mírate a ti, estás libre, puedes servir al Señor mucho mejor. Eres una persona mucho más pura, una persona mucho más santa. Nosotras queremos ser así, pero ya estamos casadas. Bueno, pues lo que vamos a hacer es parar nuestros matrimonios en todos los sentidos y vamos a ser como tú, Pablo. Pero él le responde, no. El celibato es para los célibes. Depende de un don. Dentro del matrimonio no debe haber celibato. Para Pablo, hermanos, tanto el matrimonio como el celibato son dones. Ambos. Ambos caminos son correctos para el apóstol Pablo, tanto el matrimonio como el celibato. Y aunque él prefiere el segundo, por la libertad que le concedió, dice el versículo 7, jamás dijo que uno fuese superior al otro. Jamás dijo que uno era mejor que el otro. En ninguna de sus cartas Pablo destruye el matrimonio, por mucho que él prefiriese que todos estuviesen solteros para ser libres en la persecución. Por lo tanto, si ambos vienen de Dios, tanto el matrimonio como la soltería, ambos son buenos. Son opciones. Hermanos, los matrimonios hoy siguen sufriendo. Lamentablemente, nada ha cambiado. Los matrimonios seguimos sufriendo como lo hacían los de Corinto. Pero cuando se trata de un matrimonio cristiano, de un matrimonio entre creyentes, el daño es mayor. Porque sufre la persona. Sufre el hombre, sufre la mujer, sufre la familia. Y sí, sufren los que están a su alrededor, sufre la sociedad. Pero cuando se trata de un matrimonio cristiano también sufre la iglesia por la que Cristo murió. Sufre el reino de Dios, que no está siendo bien representado. Por eso Pablo no buscó simplemente que el matrimonio disfrutara de su unión, no buscó que el matrimonio disfrutara del regalo de la sexualidad como un regalo bello que Dios les concede, sino que principalmente peleó y peleó porque el reino de Dios no se viera afectado por su comportamiento desobediente. Esto es lo que cargaba el corazón de Pablo, que el reino de Dios
estuviese mal representado por la actitud de hombres que iban a otras mujeres y por mujeres que castigaban a sus maridos sin tener relaciones sexuales. Evidentemente todos podemos afirmar que los valores culturales y tradicionales han cambiado. No hay que ser un genio para darse cuenta de esa verdad. Y si algo ha perdido su valor, si algo se ha devaluado, es el matrimonio. Ha perdido mucho valor, lamentablemente. De hecho, muchos de los que aún mantienen el matrimonio como un bien, fijaos, simplemente lo ven como algo puramente emocional. Aquellos que aún mantienen el matrimonio como un bien, lamentablemente lo están viendo como algo solo emocional, cuando en la realidad el matrimonio es más práctico que otra cosa. El matrimonio es una forma de vida práctica que Dios diseñó. Fue creado por Dios, acordaos, fue creado por Dios como ayuda mutua. Como ayuda mutua principalmente, como un sistema sólido donde fundamentar la vida, la familia y la sociedad. Por supuesto, el afecto está incluido como parte de. El amor está dentro del matrimonio, por supuesto. No voy a ser yo el que ahora diga que el romanticismo es malo. No. Forma parte de, pero no es el fundamento donde el matrimonio se debe apoyar. No es el único fundamento para el matrimonio. Porque si ese fuera, entonces le estaríamos dando la razón a aquellos que piensan que ya no se necesitan porque no sienten nada por el otro. Ya no siento nada, tú tampoco, se acabó. Si basamos el matrimonio solo en lo emocional, nos lo cargamos a la primera que nos apetezca. Porque hoy muchos dicen, yo ya puedo vivir sin ti tranquilamente. Yo no necesito lo que tú me ofreces. Si el matrimonio es solo emocional y yo ya no siento nada, terminemos con esta burla. Hermanos, he leído esta semana un artículo que me parece súper interesante y con él quiero terminar. Dice este artículo de una revista cristiana que nosotros hoy, en el siglo XXI, como sociedad, estamos fallando en enseñar a la próxima generación sobre el significado, los propósitos y las responsabilidades del matrimonio. Si esta tendencia continúa, estamos abocados a un suicidio cultural, lo que estaba pasando en Corinto. Y dice el artículo, casi 1/3 de todos los niños nacen ahora de padres solteros. Cada vez son más las parejas que se divorcian. Las posibilidades de que un matrimonio hoy día fracase y se rompa son de un asombroso 60%. Wow. Hermanos, dice el artículo, existe un cambio claro en los valores culturales. El matrimonio se ha reducido cada vez más a un vehículo para la realización emocional de las parejas adultas. Punto y final. O sea, hasta que la muerte nos separe, ha sido reemplazado por un mientras yo sea feliz. Mientras yo sea feliz, continúo. Si dejo de ser feliz, se acabó. En la búsqueda de la realización personal, el matrimonio a menudo se considera restrictivo, limitante, opresivo y poco liberador. Como estamos nada más que buscando realizarnos personalmente, como somos cada vez más individualistas, vemos el matrimonio como un castigo y no como la mayor bendición que Dios le ha dado al hombre o a la mujer. Sin Dios, termina el artículo diciendo, hemos perdido lo que da sentido a nuestros deberes y obligaciones relacionales. La pregunta es, Iglesia, ¿cómo tapamos nuestros oídos al canto de sirena de la realización personal? ¿Cómo hacemos para cerrar nuestros oídos a ese canto que hay en las calles que solo apunta al yo? A tú sé feliz y luego que vengan los demás. Por tanto, hermanos,
La primera tarea de la Iglesia para revitalizar el matrimonio, la primera y principal tarea de la Iglesia para hacer que los matrimonios avancen es revitalizar la conciencia de Dios. Eso es lo primero que la Iglesia debe hacer. Revitalizar la conciencia de Dios y del propósito de Dios para el matrimonio. O sea, lo primero que debe hacer la Iglesia es enseñar estas cosas. Hablar de estos asuntos. Inspirar a la Iglesia para que entienda que el diseño de Dios con el matrimonio es construir una pareja que se necesita y que trabaja unida para la extensión de su gloria. Hermanos, no reduzcamos a la nada el matrimonio que Dios ha creado. Démosle el valor que Dios le puso. Disfrutemos de este regalo precioso. Aprovechemos el altavoz que nos brinda el matrimonio para proclamar a voz en grito el perfecto diseño, la sabiduría, la grandeza y la gloria de nuestro Dios. Es una oportunidad tremenda. Por eso sigo creyendo. Una frase que oí y que creo que debemos volver a oír todos nosotros. Que nuestros matrimonios sean la mejor predicación de nuestras vidas. Dios quiera que pueda ser así. Que nuestro matrimonio predique el evangelio que transforma. Que nuestro matrimonio predique el bienestar que ha traído Jesucristo. La plenitud que el Señor Jesucristo ha traído a nuestras vidas. Que el matrimonio predique que perseverar tiene siempre recompensa cuando hablamos de las cosas espirituales. Padre, muchísimas gracias por esta tu palabra, Señor. Te alabo y te bendigo porque tú instruyes a tu iglesia, enseñas, exhortas, pero sobre todo animas, motivas a que tu iglesia busque la pureza. Y en este tema tan espinoso y difícil hemos entendido que la pureza es poder agradarte con nuestros matrimonios, es poder representarte bien con nuestros matrimonios. Ayuda a cada persona, a cada matrimonio aquí, Señor. Pero también al mismo tiempo quiero orar por aquellos que son solteros, que han recibido de Dios el don de quedarse así. Yo te pido que en su vida personal ellos también te representen de la mejor forma. Oro también por ellos, no solo por los matrimonios, sino por aquellos que entienden que el Señor les ha llamado a ser así, a estar así, para que tú les ayudes a poder vivir una vida que irradie tu gloria. Señor, bendice a tu iglesia. Ayúdanos a entender a todos nosotros que necesitamos el Evangelio. El Evangelio es lo que debemos no solo creer, sino vivir. Bendícenos, Señor. Y aprovecho esta oración también para rogarte por nuestros hermanos que marchan a Brasil, pedirte en el nombre de Jesús que les acompañes, les ayudes en este viaje, que tú estés con ellos y que donde quiera que vayan puedan seguir demostrando ese deseo que tienen de estar en la iglesia y adorarte junto a la familia de la fe. Señora, gracias te damos por la lluvia que cae, por la bendición que nos estás dando estos días. Sigue cuidándonos y protegiéndonos. En el nombre de Jesús. Amén.